Hoy queremos abrir un espacio necesario, quizás incómodos para algunos padres, pero urgente para todos. La importancia de hablar con nuestros hijos de sexualidad desde una visión plena, sana y profundamente humana. Así que quédense esta mañana para acompañarme esta rica mañana donde tenemos siempre temas que les ayuden a crecer, que nos ayuden a formarnos y sobre todo que nos ayuden a arraigar nuestros valores. Aquí en Raíces de Amor, donde hacemos una pausa para reflexionar sobre esos valores que nos fortalecen y la fe que nos inspira. Mi nombre es Rosy Mora y como siempre un gustazo estar con ustedes. Hoy con el rico sol de Guadalajara, sigo aquí en Guadalajara, entonces yo contenta de estar transmitiendo desde aquí, desde las tierras tapatías que tanto amo, donde crecí en Valora. Y bueno, hoy tenemos un tema de mucho interés para todos los padres de familia, porque sé que son temas que no sabemos cómo abordarlos, son temas que en la escuela se están viendo desde otra perspectiva muy diferente a la que nosotros estamos llamados a formarles, a decirles, porque siempre hablar de estos temas va a ser sumamente importante, porque si tú no hablas de sexualidad con tus hijos, alguien más ya lo está haciendo. Y probablemente, muy probablemente, y te lo aseguro, no desde el amor y mucho menos desde la verdad, como necesitan ser abordados estos temas. Por eso, hablar de sexualidad con nuestros hijos no es solo una cuestión de prevención, sino de formación, de iluminarlos y de acompañarlos en la búsqueda de este amor verdadero, de esta parte que estamos llamados a cuidar con todo nuestro ser, porque somos seres integrales, ya lo saben, hay que cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, no nada más el cuerpo. Si nosotros empezamos a tener esa visión integral, podemos formar de una mejor manera, porque es un llamado precisamente a que nosotros seamos los primeros y los más confiables referentes de nuestros hijos, no para decirles qué no hacer, sino para mostrarles quiénes son y para qué están hechos. Y es que este tema nace, fíjense bien, porque hace mucho tiempo, como saben, tengo niños adolescentes y no tan adolescentes y más de todas las edades, más pequeños, bebés, pero hay una cuestión que yo empecé a ver como madre de familia muchísimo por medio de mis hijos, precisamente temas que se estaban dando en las escuelas. Y estos temas son precisamente que los papás no hablamos de sexualidad y entonces cuando no hablamos de estos temas pues se va desvirtuando. Llega en alguna ocasión uno de mis hijos adolescentes y me empieza a comentar por pláticas de otros compañeros pues que estaban viendo pornografía. Entonces, esto me impactó y eran niños que empezaron muy chiquitos. Eso me impactó más. Entonces, seguimos abordando el tema y bueno, pasa algo de tiempo, otro de mis hijos en otro grado, pues llega platicándome lo mismo, ¿no? Oye, mamá, fíjate que en la escuela hoy se está dando estos temas y empiezan porque algo que está pasando y que sabemos es pues que ya todos los niños también el día de hoy tienen celular, ¿no? O la mayoría de los papás les dan celular a los hijos. Entonces, pues más fácil está encontrar este tipo de ¿qué se puede decir? Información, desinformación, no sé cómo llamarlo, pero inapropiada para ellos. Pero hubo algo que me impactó mucho más todavía, que fue precisamente cuando uno de mis niños en primaria, tercero de primaria, llega y me comenta lo mismo. Y esto sí destrozó mi corazón, esto sí me puso muy pensativa y digo, ¿qué estamos haciendo como papás? ¿En dónde estamos dejando de dar esa contención, de dar ese acompañamiento? ¿En dónde nos estamos perdiendo como padres? Que no les estamos dando esa información que ellos necesitan y entonces llega esta desinformación desvirtuada, sucia, que está corrompiendo la inocencia de nuestros hijos y que como padres, si se está consumiendo este tipo de gráficas y de
cosas inapropiadas, pues con qué calidad moral le van a decir al hijo no veas eso, ¿no? Entonces, imagínense, fue un tremendo shock, pero yo recuerdo muchísimo, precisamente en alguna ocasión, cuando vi la película de Sound of Freedom, que se las recomiendo muchísimo, esta película de Eduardo Verástegui, a mí me impactó. Pero más me impactó precisamente que cuando Eduardo Verástegui le empiezan a decir toda esta situación de los niños, de lo que estaba pasando con ellos, una pregunta y que fue la que me marcó información y estos temas, que le dijo, oye, qué triste, sí, lo que está pasando con los niños, etcétera, pero ¿qué vas a hacer con eso que hoy sabes? ¿Qué vas a hacer con esa información que hoy sabes? De la misma manera, papás, hoy se los digo, o sea, nuestros niños están requiriendo, nuestros jóvenes, que hablemos de estos temas, no podemos cerrar los ojos y fue algo que a mí me cimbró. ¿Qué estoy haciendo con eso que hoy sé? Y hoy me estoy dando este espacio y quiero compartírselos con todo el amor, con todo el cariño. Y por favor, si tienen preguntas, es momento de hacerlas también al momento de yo estar, pues, dándoles esta información, que ustedes también como padres vayan aportando sus comentarios, dudas, porque sé que a veces podemos estar un poco perdidos en esta situación que no sabemos cómo abordar estos temas. Y es que hablar de sexualidad precisamente es hablar de esos de esa grandeza que tenemos como ser humano, les digo, físico, mental y espiritual, y de esos factores protectores, papás, que nos pueden ayudar precisamente a dar esa contención para que ellos tengan toda esta confianza, se puede decir, para que ellos nos platiquen por lo que están atravesando y sobre todo para que todas las dudas que ellos puedan llegar a tener en ciertas etapas de la vida se los respondamos nosotros. Qué mejor que nosotros, porque luego los niños empiezan a preguntar con compañeros de la escuela y son los que le están disque informando, pero pues sabemos que más que informando son desinformando y entonces son situaciones que se van complicando cada vez más y se va desvirtuando esa sexualidad tan hermosa que es algo, un regalo de Dios, que es un regalo en todos los aspectos y que no estamos dándole el valor. Me da mucha tristeza de verdad y por eso sigo abordando estos temas. Cuando me dicen que están hablando de sexualidad con sus hijos, diciéndoles que metan el anticonceptivo o el preservativo en la mochila. Eso no es hablar de sexualidad, papás. Hablar de sexualidad es hablarles realmente del valor de ser persona, físico, mental, espiritual. Es hablarles de algo más grande, no de ese montón de cochinero para disque cuidarse, que también eso es lamentable, todos los términos que utilizamos, porque no es cuidarse, es precisamente proteger tu cuerpo y la teología del cuerpo aborda esta parte de nuestra sexualidad humana desde el plan en el que fuimos creados, cómo Dios nos pensó y nos creó, que fuimos creados también desde el amor y para amar, que también nunca somos accidentes y que tenemos un propósito en nuestra vida. Entonces, si nosotros vamos viéndolo desde esta perspectiva, podemos entonces tener una visión diferente. Desde la parte antropológica, que les digo, estudia precisamente al hombre desde esa mirada divina de nuestro creador y que busca resignificar a la persona desde su dignidad y su sexualidad en las relaciones humanas. Esto, tener esta visión nos hace precisamente volver al corazón del hombre, volver a ver eso valioso que somos. Les digo que es más que corpóreo y también desde la parte bioética, aquello que es bueno para la persona. Aquí entran esos valores, eso que estamos dejando de transmitir como familia. Porque la familia precisamente, ustedes saben, está siendo muy atacada, está siendo muy destruida porque es el primer lugar donde nosotros les enseñamos a nuestros hijos el amor. Cómo ser amados, cómo deben dejarse amar y donde aprendemos todos esos valores. Y fíjense bien, por eso les decía este término lamentable de con qué cuidarse. Edith Einstein, esta filósofa y teóloga que tiene mucho, ella dejó plasmado muchísimo sobre todo esto de la teología del cuerpo también. Ella decía que el método para salvar al hombre no es enseñarle con qué cuidarse, sino aprender su valor de ser persona y que aprenda a amar, porque el amor nos va ennobleciendo la personalidad, nos va fortaleciendo el corazón y nos hace santificar nuestra existencia. Acuérdense también
que estamos de paso aquí terrenalmente, pero venimos a ganarnos el cielo, y ganarnos el cielo es precisamente perseverar en todo eso bello que Dios nos dio, cuidarnos, les digo, en todo, en nuestro ser integral, para así alcanzar un bien mayor. Y es que hablar de sexualidad, les digo, no es hablar de anticonceptivos, no se reduce a hablar de genitalidad, no es nada más decir pene, vagina, decirles a las cosas por sus nombres, sino es hablar de todo mi ser, de todo mi ser. Acuérdense que la sexualidad empieza desde mi cabeza, desde lo que estoy pensando, desde lo que estoy viendo, de qué me estoy nutriendo, porque somos seres integrales. Estamos compuestos en nuestro cuerpo, nuestra genitalidad, pero también en nuestra parte psicológica, donde entran nuestras emociones, donde entran nuestros sentimientos y donde entra esa afectividad. Y la espiritualidad, obviamente, también. Sabemos que como católicos tenemos esta parte espiritual donde debemos, les digo, perseverar en esas virtudes, en esas gracias y en esa cercanía con mi ser superior. ¿Quién es? Dios. Entonces, a diferencia, y esto es lo que les digo, esto es lo que tenemos que ir transmitiéndole a nuestros hijos, a diferencia de los animales acuérdense que actúan por instinto. Entonces, los animales actúan por instinto y ellos si están en celo, pues ven, si es el changuito y pues ve a la changuita y anda en celo, pues se le deja ir y bueno, no tiene esta inteligencia, no tiene esta memoria y no tiene esta voluntad que nosotros como seres humanos sí tenemos. Y esto es hablarle de sexualidad a nuestros hijos, decirles, a ver, tú no eres un animalito que actúa por instinto, porque entonces, al yo nada más estarles diciendo el montón de cosas para no procrear, pues les estoy limitando, o sea, de veras estás tan limitado, no tienes suficiente inteligencia, hijo, para que sepas que tienes esta voluntad y que tú puedes decir sí, no, y que debes de cuidar de tu cuerpo y que tienes que saber esperar el momento idóneo y que es un regalo para el matrimonio, y se los tengo que decir así, porque estamos viendo la sexualidad como algo pasajero, como algo muy común el día de hoy, que se da en todos los noviazgos, y lamentablemente por eso hay hoy tanta falta de compromiso, por eso nuestros jóvenes no se quieren casar, por eso hoy está todo más fácil en ese sentido de no querer comprometerse porque pues ya lo tengo todo, sin saber que tenemos que hablarles desde el corazón, desde esta inteligencia, desde esta voluntad y desde esta memoria que tenemos como seres humanos, que es lo que nos distingue de los animales. Eso es hablarles de sexualidad precisamente, eso es decirles, a ver, voluntad. ¿Qué es voluntad? Puedo esperar. Y desde chiquitos se les empieza a forjar la voluntad, no darles todo. Aprende a esperar y empiezan con los espera, hay que esperar, hay que esperar. Y esto es forjarles la voluntad. Por eso ahí desde ahí se empieza a forjar la tolerancia a la frustración. Ahora, la inteligencia. Pregúntate, hijo, hija, ¿es bueno para mí? A ver, voy a empezar una relación de noviazgo. ¿Es bueno para ti? Preguntémosles, papás, ¿por qué quieres tener novio? Porque luego ya empiezan en la adolescencia y es que, ¿por qué quieres tener novio? Indaguemos en eso. ¿Qué es lo que es que, ay, que para verlo, puedes verlo como amigos, irles enseñando esa valía de la amistad es mejor en ciertas edades y en ciertas etapas hacerlo así que empezar con noviazgos prematuros, porque empezar con noviazgos prematuros luego trae también mayores consecuencias. Entonces, vamos hablándoles de estas características únicas que tenemos como seres humanos: voluntad, inteligencia, memoria, recordar siempre cómo fui creado, cómo fui pensado. Nosotros tenemos que transmitirle siempre a nuestros hijos que fueron creados desde el amor. Así estemos del chongo el papá y yo, así estés separada, así te hayas divorciado, que tu hijo siempre sepa que nació desde el amor, que nació desde ese encuentro donde tú y tu pareja se amaron tanto que ya no cabía tanto amor en ustedes, que entonces nació ese tercero. Y entonces ahí le recuerdo yo esa valía, porque desde ahí le estoy diciendo, eres valioso, hijo, eres valiosa, hija, no fuiste un accidente, no fue porque se me chispoteó, porque me fallaron las cuentas, fue porque Dios permitió tu vida y hoy estás aquí. Y transmitirles, les digo, desde ese momento, esa valía va haciendo que nuestros jóvenes también se vayan sintiendo plenos y se vayan sintiendo tan valiosos que entonces no cualquiera se dona, ¿saben? O sea, por eso les digo, esos factores protectores son desde el hogar. Es que yo, papá, yo, mamá, le dé ese valor a mi hijo y a mi hija
para sentirse precisamente amados por sus padres, amados por Dios, pensados con un propósito en su vida. Hablarles de castidad, de esta pureza sexual en pensamientos y en sus obras. Que sepan ellos que es una virtud que se forja mediante la voluntad que ya les estaba diciendo, de abstenerse de tener relaciones sexuales, porque eso te da más camino hacia la libertad y hacia el amor. ¿Por qué? Porque cuando empiezan, miren, y de verdad yo lo he visto mucho en acompañamiento, cuando yo he atendido adolescentes, chicas, no saben el trabajo que ha sido cuando ellas han tenido relaciones sexuales en su noviazgo y entonces pues son niños que al final están esclavizándolas de alguna manera en pensamiento y todo, porque ya no pueden dejar de pensar en él, porque ya se entregaron, porque entonces, ¿cómo lo voy a dejar? Y empiezan estas relaciones conflictivas. Y yo he visto cómo las chicas se enganchan más fácilmente teniendo relaciones sexuales y es más difícil que salgan adelante de algún problema de autoestima, de todas estas situaciones que luego empiezan a presentarse emocionalmente porque no supieron esperar, porque no supieron poner límites, porque no les enseñaron lo valiosa que eran, así como cuando vamos al centro joyero, si han ido aquí, y sobre todo en la Plaza Tapatía, ¿no? Ver que los diamantes están bajo llave, y son los más valiosos, y esos no están a la vista. Y desde ahí empieza también este cuidado en la forma en la que nos vestimos y en la forma en la que le enseñamos a nuestras hijas a vestirse. Mi amor, eres tan valiosa que eres como ese diamante que está bajo llave, que no está en exhibición, no estás para exhibirse, estás bajo resguardo, bajo cuidado, porque eres muy valiosa. Entonces, desde ahí empieza también esta modestia a saber vestirnos como mujeres y sobre todo irles enseñando a ellas también hasta en su manera de vestir. Digo, son cosas que vamos dejando pasar, pero que son importantes. Y saber precisamente en este acto sexual que debe de ser una donación en la que se dé meramente cuando ya estoy decidida a estar con una persona y qué mejor mediante el matrimonio, ¿no? Esperar hasta ese momento, porque ese es el regalo y ese es entonces lo grande que hace que esas dos personas se unan, porque eso es el acto sexual conyugal, es unitivo y procreativo, unitivo donde se vuelven una sola carne. Fíjense, por eso es tan doloroso cuando hay un divorcio, porque espiritualmente se vuelven una sola carne y entonces al haber esa separación conyugal, es como si se desmembraran esas personas, como si te partieran a la mitad, así de doloroso. Fíjense qué fuerte es esa unión sexual. Y yo siempre les pongo una analogía, o pues sí, yo les pongo siempre el ejemplo del pastelito. Un pastel le pones harina, le pones huevo, le pones leche y pues otros ingredientes, ¿no? Entonces tú los revuelves y los metes al horno para que se hornee, para que se cosa, y entonces sale ese pastel y tú ya no le puedes separar la leche, tú ya no le puedes separar los huevos, tú ya no le puedes separar los ingredientes, ¿no? De la misma manera, nosotros hay que enseñarles a nuestros hijos que si ellos se donan sexualmente, no están donando nada más su cuerpo, están donando todo su ser, están donando su historia, están donando su mente, su cuerpo y su espíritu. Y eso lo debemos de entender porque somos seres integrales. No puedo decir nada más cuando estoy dando mi cuerpo, cuando estoy teniendo relaciones sexuales, estoy dando mi cuerpo. Y separo mi cuerpo y solo doy mi cuerpo, pero mi mente y mi espíritu no. No, somos seres integrales y así como el pastelito ya no se puede separar, no se puede desintegrar ni el huevo, ni la leche, ni la harina. De la misma manera no se puede desintegrar de nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra historia. Y entonces, si yo ese pastelito que soy, empiezo a quitarle esas rebanadas, porque ya me enamoré de uno y ya le doy un pedazo de mi pastel. Ya me enamoré de otro y ya le doy otro pedazo. ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando ese pastel integral, ese pastel que estaba completo? ¿Cómo va quedando? Pues vacío. Le voy quitando pedazos, pues voy quedando vacía. Entonces, por eso se dan después tantos vacíos, tanta baja autoestima, porque entonces no supe esperar y porque entonces yo fui dando lo mejor de mí a cada persona. Por eso es un regalo que debe ser
reservado y exclusivamente para ese momento. Y no estamos enseñándoles esto a nuestros hijos. Estamos diciéndoles, sí, ve con el ginecólogo y que él te diga con qué cuidarte porque prefiero que te cuides y usamos, les digo, estos términos y prefiero que te cuides a que salgas con tu domingo 7. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, papás? ¿Por qué no nos estamos dando el tiempo de formarnos y de saber precisamente que la sexualidad va más allá de todas estas cosas? Si les vas a enseñar a tus hijos de anticonceptivos y de todo esto, infórmate también las consecuencias que tiene usar esos anticonceptivos. Entonces, no estamos formándonos, no estamos informándonos de todo lo que conlleva hablar de sexualidad y nos está dando pena y entonces las consecuencias se están viendo en estas relaciones prematuras, se están dando en esta vida sexual activa donde los jóvenes entonces, cuando no se cumplen esos fines de la sexualidad, cuando no están sabiendo esperar para ese momento idóneo, les digo qué mejor que ya cuando están dentro del sacramento del matrimonio, pues hay vacíos, hay depresiones, hay soledad, hay abortos, porque también se da, porque llega un embarazo no deseado y entonces los chicos que no estoy preparado y estoy muy joven, pues aborto. También por eso se dan muchísimos abortos. ¿Por qué? Porque el papá pues no se quiere hacer responsable y la mujer al sentirse en ese momento tan vulnerable y no tener el apoyo, pues sucede esta situación. Entonces, fíjense, se da por eso la masturbación, enfermedades de transmisión sexual y entonces no se está cumpliendo el fin de la sexualidad, que les digo, es meramente unitivo y procreativo, estar abiertos a la vida. ¿Cómo voy a hablar de sexualidad o en qué momento? Pensamos que desde que cuando ya son adolescentes, no. Hablar de sexualidad es desde los 0 años hasta que, les digo, llegan a la adolescencia, juventud, pero es desde la infancia. Desde los 0 años yo le enseño a mis hijos el pudor, de los 0 a los 5 años, el pudor, proteger tu intimidad, respeto. Respeta tu cuerpo y que respeten también el cuerpo de los demás. Mi amor, tú no puedes tocar el cuerpo de nadie más. Mi amor, tú no debes permitir que nadie toque tu cuerpo, sobre todo tus partes íntimas. Mami, papi, ¿cuáles son mis partes íntimas? Ah, mira, ¿te acuerdas cuando vamos a la playa? ¿Cómo te pongo yo tu traje de baño? No, pues, ¿qué te cubre tu traje de baño? No, pues me cubre mis pechos y me cubre mis pompis, mi vagina. Ah, pues exactamente eso que no se enseña cuando andamos en la playa es lo mismo que tú no debes demostrarle a nadie más. Y entonces ahí le estoy enseñando de pudor. Igual al niño. ¿Qué es lo que usas para meterte al agua? Ah, pues mi chorcito. Ah, pues ese chorcito te cubre tus pompis y te cubre tu pene, tus testículos. Y eso mismo, hijo, es lo que tú debes de cuidar para que nadie más vea y que nadie más toque. Y de la misma manera tú respetar ese cuerpo de los demás. Y desde ahí yo les estoy enseñando de sexualidad a mis hijos. Respetar tu cuerpo y respetar el de los demás. Quien te ama no te toca. Quien te ama no te toca. Nada de juegos sexuales, nada de que le están agarrando ahí que es su parte íntima. Nada ni nadie debe de tocarte. Entonces, fíjense, nunca poner también apodos a las partes genitales. Pene es pene, vagina es vagina. Desde ahí es sumamente importante que no tengamos esta pena de decir las cosas por su nombre. Y decirles también, precisamente, si ven una mujer embarazada, ah, mira, es que el bebé está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? Ah, pues porque una célula de papá se unió con una célula de mamá y entonces, mira, hay un bebé. Y transmitirles siempre esa idea bonita de lo que es un bebé, de lo que es el amor de dos personas que entonces se aman tanto que les digo, ya no cabía tanto amor en papá y mamá que nace un tercero. Y entonces es aquí donde yo les empiezo también a transmitir la belleza de la vida, no decir, ay, no, otra vez, otro embarazo, ay, otra vez, otro niño más, ay, no, ya somos tantos y empezamos con estas ideas, o cuando nos preguntan, nos ven con 2 niños, oye, ¿vas a tener más? Uy, no, qué esperanza, si con estos 2 no puedo. Y entonces el niño, pues así nada más viendo, ¿no? ¿Qué soy entonces? ¿Soy una carga?
¿Qué significa entonces para mi mamá, para mi papá, si siempre se queja de mí? O sea, desde ahí le estamos transmitiendo estos mensajes. Mándenme sus comentarios, por favor. Si tienen alguna duda, dice por aquí Cristi Parra, se trata de formar en el amor, de formar integralmente desde la mente y el corazón, no solo a dimensión física, sino emocional, afectiva. Así es, ¿cómo se cura el corazón? Exactamente, Cristi, exactamente. Si nosotros no cuidamos el corazón de nuestros hijos, este se va fragmentando, se va lastimando y entonces es ahí donde tenemos un trabajo todavía más grande. Por eso, esta prevención es precisamente en esa parte afectiva, dar esa contención, pero cuando ya hay daño, acuérdense que siempre podemos volver a empezar. Cuando ya hubo una situación en la que ya mi hija o mi hijo salió lastimado, pues ya me di cuenta que tuvo relaciones, ya me di cuenta que en esta parte está desvirtuado, que mi hijo está viendo pornografía. Acuérdense que siempre podemos volver a empezar y al último les voy a dar los números de Valora, porque nunca es tarde para poder comenzar, volvernos a ganar esa confianza de nuestros hijos, volver a darles ese amor, esa contención y decirles, aquí estoy para escucharte, no para juzgarte. A veces nuestros hijos simplemente necesitan ser escuchados, no también tanto rollo y demás, y que con mi propio estilo de vida les esté dando testimonio. A veces no es tan necesario tantas palabras, pero en mi testimonio y en mi forma de vivir es la que ellos van a estar viendo y observando. ¿Qué es entonces si estoy siendo congruente o no? Dice Gloria Macías, muchas felicidades, abrazos y cariños. Muchas gracias. Espinosa Díaz Adolfo, bendiciones. Igualmente, Ceci Álvarez, buenos días, Ceci. Saludos a todos los que nos están viendo esta mañana y pues bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense, en la segunda infancia, que es más o menos de los 6 a los 10 años, hay que validar sus emociones, ayudarlos a expresar qué sientes, enojo, cansancio, ansiedad, feliz. Desde ahí, validar sus emociones, nada de que, ay, por eso chillas, ay, qué exagerada. Ay, no, validar sus emociones. Estos también son factores protectores, papás, para tener esa sexualidad sana, que ya lo decía Cristi y se los decía yo hace rato, o sea, somos mente, cuerpo y espíritu. Vamos cuidando esas emociones. Mi amor, ¿te sientes enojado? Ok, está bien sentirse enojado. Lo que no está bien es que andes aventando las cosas, la puerta, bla, bla, bla. Pero valido lo que estás sintiendo y le ayudo al niño a ponerle nombre a las emociones. Si estás cansado, si estás ansioso, ¿estás feliz, mi amor? Sí, estoy feliz. Que ellos empiecen a identificar y a ponerle nombre a sus emociones. Les enseño también sobre inteligencia. Si está haciendo algo mal, a ver, mi amor, pregúntate, ¿es bueno? ¿Es bueno para mí? ¿Es bueno para mí? O preguntarle, ¿a ti qué te enoja? A ver, corazón, ¿a ti qué te enoja? ¿A ti qué te pone triste? ¿A ti qué te pone feliz? Y que ellos empiecen a reflexionar. Y es también para reflexionar nosotros, ¿eh? Ahora sí que es mutuo, porque a veces también nosotros andamos perdidos y cómo le queremos enseñar al niño si yo me siento perdida o si yo también no sé cómo expresar mis emociones o cómo validarlas. Fíjense la importancia. Y entonces también aquí es importante no aplaudir esos noviazgos. Cuando empiezan ya los niños con esta etapa de que les gusta fulanita, sultanita, y de verdad que molesto cuando son niños en esta edad y que empiezan con esas preguntas. ¿Y a ti quién te gusta del salón? Ay, mira, y ya tiene novia. Si no, bueno, como mamás a veces hasta se pavonean porque el niño ya anda tirándole flores a las niñas. ¿No te das cuenta que con eso estás fomentando o adelantando etapas que no le corresponden? No hay que aplaudir sus noviazgos, vamos más bien enseñándoles lo valioso del noviazgo, que es una etapa previa para casarte, no para que uno y otro, no. Si empezamos a enseñar esto, entonces les digo, no con cualquiera me hago novia, no con cualquiera me hago novio, y entonces le doy ese valor al noviazgo. Es esa etapa previa para casarte, no para andar con uno y con otro, sí, conocerse, pero tengan amigos y de verdad, y esto se lo aprendí mucho. Hay un evangelizador católico que me encanta que se llama Dominic Custra. Él tiene mucho también carisma con los jóvenes y él en una ocasión que tuvimos oportunidad de cenar con él, lo decía, se los decía a mis hijos porque yo también les transmitía la etapa de que ya empiezan pues con
con esta voladencia, ¿no? De echarle ojo a las niñas ya en secundaria, pero les decía, aprende a esperar. Ten tus amigos, ten tus amigas, darles ese valor como si quieres que sea tu mejor amiga, pero no el título de novia, no el título de novio, porque esto tiene peso, porque esto a la larga luego dejan de hacer otras actividades por estar pensando en el novio, por estar pensando en la novia y se van perdiendo y brincando etapas tan bonitas y tan valiosas que no hay que adelantarlos, no hay que con esta, brindarles la confianza. Acuérdense que como papás somos formadores, no somos amigos. Sí sí que me tengan confianza, pero también saber hasta dónde. Que el noviazgo sepamos transmitirle como esa etapa importante. Saber que va a haber cambios físicos, cambios hormonales, y precisamente en estos cambios físicos de los adolescentes, pues empieza a prepararse su cuerpo para dar vida, saber este regalo que Dios pone como ese don de la paternidad y saber esperar, saber tener prudencia y saber tener esta espera en el momento idóneo para que cuando estén listos, entonces física, mental y espiritualmente puedan hacer vida con alguien, pero hay que saber esperar. Y, por ejemplo, dicen, ¿cómo le hablo del acto sexual conyugal a un niño? Porque fíjense bien, y esto es bien importante, casi yo en su momento cuando empecé a tener esta formación en la escuela y demás, yo quería saber cómo decirle a mis hijos del acto sexual conyugal. Y esto es muy importante, papás, de verdad, más vale llegar un minuto antes que un minuto después. Porque si no hablas tú de sexualidad, les digo, alguien más lo está haciendo y no de la manera en la que debería de ser. Cuando los hijos empiecen con estas preguntas, no hay que evadirlos y sobre todo nosotros hay que propiciar estos temas. Y hablar del acto sexual conyugal dependerá mucho de la madurez del niño, pero no tienes que esperarte hasta la adolescencia para hablarles del acto sexual conyugal, papás. Tiene que ser desde una etapa 7, 8 años, 9, y decírselo, se los voy a decir así de una manera en la que, fíjense bien, creo que es una manera amorosa, es una manera fácil de decírselas y que entonces no tenemos que tener miedo. Decía una compañera, oye, me preguntaba mi hija, oye, mamá, ¿cómo nací? La niña de 8 años. Y ella, ¿cómo naciste de qué, hija? Sí, así. Ella se refería de tamaño, de cómo era de bebé. Entonces, pero la mamá roja le digo, no, o sea, es que tenemos que abordar estos temas y no esperar a que pregunten. Acto sexual conyugal. ¿Cómo le hablo a un niño de acto sexual conyugal? Mira, mi amor, fíjate bien, tú naciste del amor de papá y mamá, ya se los dije. No me importa si estoy peleada, no me importa si me divorcié, yo siempre le voy a hablar a este hijo o a esta hija que nació desde el amor. Y es que había tanto amor en papá y mamá que ya no cabía tanto, se unieron y naciste tú. Pero debes de saber que el cuerpo del hombre y la mujer son tan perfectos que si has visto cómo son los rompecabezas, pues haz de cuenta que es tal cual. Una pieza de rompecabezas es él, una pieza de rompecabezas es ella. Y entonces, como esas piezas de rompecabezas se unen en la que el hombre introduce su pene en la vagina de la mujer y el esperma va viajando entonces por esa célula de la mujer hasta que llegue a implantarse y así nace una nueva vida. ¿Se fijan qué fácil, rápido, sencillo? Es una manera de verdad de hablarles con claridad, de hablarles con la verdad. No con esto los estoy quebrantando, no con esto les estoy quitando su inocencia. Si yo, mamá, estoy segura de lo que estoy diciendo, esto va a ser transmitido así tal cual con amor, así tal cual. Y de verdad, y se los digo de primera mano, porque tengo hijos, les digo, de todas las edades, y yo decía, ¿en qué momento les hablo a cada uno de qué? Pero resulta que el chiquito se lleva 2 años con los adolescentes, pues ahora sí que como paquetito, ¿no? En la misma plática, el mismo todo. ¿Por qué? Porque ya llegaba uno con sus maquetas de la matriz, ya llegaba otro con la maqueta de todo el sistema del hombre y el pene, y entonces
con las maquetas y con todo, y tiene que ser pláticas que se estén dando todos los días, no nada más un día, siéntate, vamos a hablar de sexualidad, no, todos los días les hablo de sexualidad, desde cómo me expreso de la vida, desde cómo me expreso amorosamente, afectivamente con mi pareja, cómo me expreso afectivamente con ellos, si yo estoy emocionalmente también equilibrada para poder tener esa escucha y esa afectividad con mis hijos, todo eso es hablarle de sexualidad a un hijo. Pero hablarlo de esta manera, les digo, es fácil, es sencillo y es bonito para un niño. Y no se esperen a que se los digan en la escuela y los otros niños y luego en la escuela, y se los tengo que decir así, en la escuela empiezan con estas pláticas de sexualidad donde les empiezan a proponer tu cuerpo, tu decisión y un montón de tarugadas que discúlpenme, pero están fuera de la verdad. Si yo enriquezco a mis hijos con las con esto hermoso de la sexualidad, pues ellos van a tener otro pensamiento y no me importa lo que les digan en la escuela, ellos ya saben qué es sexualidad, ellos ya saben cómo cuidar su cuerpo, ellos ya saben de castidad, no del montón de cosas para cuidarse, les digo, entre comillas, ¿cuidarse de qué? ¿Cuidarse de qué? Vamos teniendo estas pláticas donde se abstengan de tener relaciones, no están preparados, va a llegar el momento, pero todo a su tiempo, no adelantarlos. Entonces, fíjense qué bonito decirles de esta manera, acuérdense del rompecabezas y ahí está. Esos factores protectores hay que estarlos trabajando todos los días. El adolescente tiene un enorme deseo de sentirse amado, aceptado, de tener ese sentido de pertenencia desde tu hogar, no con los amigos, porque luego empiezan a buscar ese sentido de pertenencia afuera, porque en casa mamá no me oye, papá no está todo el día, no platico con ellos, y entonces van creciendo solos. ¿Dónde están nuestros factores protectores como papás? ¿Qué necesita mi adolescente? Y acordémonos, papás, que cuando estamos en guerra con nosotros mismos, es difícil estar en paz con nuestros hijos. Si yo estoy del chongo conmigo misma, con mi pareja, no puedo transmitirle esa paz a mis hijos. No puedo entonces yo hablarles del amor cuando mi testimonio está siendo otro. Entonces, todo en conjunto tiene que irse relacionando. Todo es importante. Y fíjense bien aquí, el irles dando esa identidad sexual, es decirles, oye, mi amor, qué inteligente eres bien inteligente como tu papá, o oye, mi amor, ay, mira, estás bien bonita, tan bonita como tu abuelita, que se sientan admirados y queridos por ti, mamá, papá. Resaltar siempre más sus virtudes que sus defectos. Déjenme les digo que cuando empiezan en la etapa de adolescencia, luego somos más buenas mamás para estarles resaltando los defectos. Entonces, vamos resaltando más esas virtudes y con eso estamos acentuando su identidad sexual. Papá va a poner el estándar del hombre que ella elija como pareja y mamá de igual manera la mujer que su hijo elija. Preguntémonos, ¿me está gustando cómo soy? Porque entonces mi hijo va a elegir una mujer igual que yo. Y a ti, papá, ¿te gusta cómo tratas a tu esposa? Porque el día de mañana alguien también va a tratar así a tu hija. Entonces, esto es muy importante, saber esa identidad. Porque fíjense, un niño o adolescente que se siente amado va teniendo también mayores habilidades motrices, mayor rendimiento escolar, mayores habilidades sociales, van a ser niños más empáticos, van a tener mayor felicidad. Pero el niño que no se siente amado, pues tienen baja autoestima, más vulnerables a relaciones destructivas, mayor probabilidad de buscar también algo que le compense esos vacíos como las adicciones. ¿Saben qué es lo lamentable también de todos estos temas que les estoy diciendo? Nosotros llegamos a creer, mi hijo jamás va a buscar pornografía. No, mi hijo, qué esperanza, ni siquiera sabe esa palabra. ¿Saben qué es lo triste de esto, papás? Que la mayoría de los niños y adolescentes no buscan pornografía. La pornografía los encuentra. Y esto es muy duro. Esto es muy duro. Si estás pensando en darle celular a tu hijo, pregúntate de verdad si estás preparada para que le llegue esto. Porque ellos no lo buscan. La pornografía los encuentra.
Por eso hay que ser también muy cuidadosos en qué momento le doy un celular a mi hijo, en qué momento le permito tener WhatsApp, porque son los primerititos canales donde se filtra todo esto. Antes tenían que ir a las tienditas de la esquina o a los puestos de periódicos por las revistas. Hoy no, hoy están a un clic de distancia y les digo, y aunque no lo busques, ahí llegan. Dice Cristi Parra, en la adolescencia aprender a ser amigos, a quererse mucho, ayudarse, aconsejarse sin necesidad de involucrarse sexualmente. Exacto. Es muy importante que los papás sacien la necesidad de caricias y contacto físico con los hijos de una manera sana para que no tengan necesidad de buscarlo fuera de casa. Ay, Cristi, qué hermosas aportaciones, porque por supuesto que eso es algo de lo que tenemos que seguir trabajando, papás. Estos son los factores protectores de los que les hablo. Tener ese contacto físico con nuestros hijos, que se sientan amados, para que el día de mañana no llegue cualquier persona y entonces lleguen a tener después estas caricias inapropiadas, porque están tan faltos de amor, están tan faltos de contacto físico, que esto se da. Esto se da. Dice Carmen Solís, saludos Cristi Parra desde Wisconsin. Dice que ya no se pudo despedir de ti, Cristi. Saludos hasta Wisconsin. Así es, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La pornografía los encuentra. Y entonces, fíjense cómo inicia. Pues por accidente, les digo, por esto de estar buscando unas cosas, les aparecen otras. Por curiosidad, pues claro, empiezan las malas influencias, empiezan los compañeritos que ya están viendo. Me tocó saber el caso de un niño que le dijo a otro niño, oye, vamos buscando pornografía, mira que no sé qué, y resulta que ese niño que estaba viendo pornografía se empieza a enterar de esto por un primito que iba a la casa. Un primo que iba a casa de este niño, pues le empieza, mira, encontré esto, y le empieza a enseñar imágenes, y ustedes se preguntarán, pues ese primo era mayor para que lo empiece a pervertir o le empiece a decir todo eso. No, resulta que el niño era mucho menor que el otro niño que le estaba diciendo sobre estos temas. Entonces, fíjense la importancia de, de saber también a quiénes metemos a nuestra casa, de saber qué están viendo, de estar al pendiente, porque a veces ahí los dejamos, ay, que hagan lo que quieran, y yo estoy acá en la práctica de los adultos y no nos estamos involucrando en lo que están viendo, o no nos damos el tiempo también de checar el historial de las tabletas, de los celulares, y entonces empieza esto. También se da mucho por abandono, soledad y tristeza, pues claro, en los momentos de ocio. Yo les digo, si quieren invertir en algo bueno en sus hijos, inviertan en deportes, porque un hijo deportista no tiene tiempo de estar perdiendo el tiempo, literal, no, ahora sí valga la redundancia, no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque está ocupado, porque llegan exhaustos. ¿Cuál estar perdiendo el tiempo con el celular y demás? Están exhaustos y llegan cansados, y entonces esto los salva muchísimo de tener esta vida sana de esta manera. Dice, gobernar es ser duro, tanto como tanto como uno así les enseña, puedes tener fe, no podría uno esperar menos de lo que ofrecemos, y si afuera no hay nada mejor. No entiendo mucho, está como, bueno, tener fe, no podría uno esperar menos de lo que ofrecemos, así es. Miren, hoy no hay pretextos, papás, hoy hay mucha, así como hay desinformación en estos temas, hay mucha información, y ustedes saben que en Valora Radio es fuente confiable, verídica, donde se arraigan los valores, donde se arraiga la fe, y en conjunto podemos entonces tomar mejores decisiones como familia, y son ahora sí que espacios donde podemos nutrirnos para seguir aprendiendo. Hoy no aprende quien no quiere, pero hay que involucrarnos. Ser papás nos implica tiempo. Ahorita estamos a veces agotados, cansados, estamos como que ya no nos queremos exigir tantos papás, porque pues estoy cansada y porque no, y que tengo que relajarme más. Pero es que ser papás es esa responsabilidad que se nos confiere, y estamos llamados a eso, a seguir siendo formadores y a cuidar de nuestros hijos, a cuidar de su corazón, de su mente, de su espíritu, porque el día de mañana nos van a pedir cuentas. De verdad, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Te involucraste? ¿Hablaste de estos temas? Muchos de los abusos sexuales que se dan en niños es por falta de hablar de sexualidad con ellos, por no enseñarlos a que se cuiden, a que
respeten el cuerpo de los demás y que entonces tenga también esa confianza de si alguien lo está hostigando, molestando en esta parte, pues tener esa apertura. Y fíjense, las estadísticas también son muy fuertes. Hablando pues o regresando a este tema de que les decía de la pornografía, dicen las estadísticas que el 53% de los adolescentes ven pornografía antes de los 13 años. A los 10 años, lamentablemente, es la edad media donde por primera vez los niños empiezan a ver porno. Ay, me quebra esto, se me hace muy duro, pero es la realidad. Y 90% de los niños y adolescentes ven porno entre los 8 y 16 años. Fíjense bien, o sea, cómo se va quebrantando el corazón de estos niños, esta inocencia. Y entonces vemos niños más irritables, más enojados, más corrompidos, donde ya no pueden ver de una manera sana a otra persona, empiezan a verla como objetos. Y otras estadísticas muy fuertes es que cada 39 minutos se lanza un nuevo video pornográfico. Y lamentablemente México también es el número 1 en pornografía infantil. Y hay más de 750 millones de páginas web porno en el mundo. Entonces, todo esto es un ciclo. El niño empieza a perturbar su mente viendo estas imágenes, viendo esta pornografía, se empieza a enganchar, se empieza a ser adicto entonces a la pornografía y entonces son niños que si no se atienden, si no se trata, si no se habla de estos temas con ellos y hay especialistas que se dedican de lleno a tratar ya adicciones cuando ya está muy fuerte la adicción en estos temas para que les ayuden, porque entonces son adultos que van a seguir creciendo donde esto va en aumento. Ya no es suficiente después ver pornografía con una pareja heterosexual, sino que va en aumento, van buscando cada vez mayor placer, porque entonces esto ya no es como suficiente hasta llegar a esto, la pornografía infantil. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos como papás, porque fíjense, yo también trabajo mucho con matrimonios y lamentablemente también esto se da mucho en los matrimonios. Matrimonios que creen que tener creatividad es meter este material a esa intimidad conyugal. Y entonces, si tú como papá te estás corrompiendo y no estás teniendo límites en lo que estás viendo y estás pervirtiendo tu mente, ¿cómo vas a tener la caridad moral para decirle a tu hijo que no lo consuma? Fíjense tan fuerte, o sea, de verdad, papás, tenemos que hacer conciencia, papás y mamás. Me he encontrado mujeres, claro, que también están consumiendo este material. Entonces, es un llamado muy fuerte para ir rompiendo con todo esto. ¿Por qué decimos, por qué está el mundo así? ¿Por qué está? Porque desde nuestro hogar empieza todo esto. Desde nuestro hogar estamos siendo formadores y desde nuestro hogar comienza todo. Desde nuestro hogar tenemos una tarea muy grande de seguir cuidando, de seguir protegiendo, no importa lo que afuera esté. Si yo desde casa estoy cuidando esos corazones, esas mentes, esas relaciones conyugales, papás, sean también muy cuidadosos porque también muchos hijos están corrompiéndose precisamente por falta de cuidado de los papás en estos actos sexuales. De verdad. Entonces, eso es muy importante que vayamos tomándolo muy en cuenta. Dice Maida Rebolledo, muy ilustrativo el tema, Rosy, muchas gracias por instruirnos, abrazos y bendiciones. Saludos, Maidita chula, una gran amiga también que quiero mucho. Es que son temas que tenemos de verdad que irnos empapando y tenemos que irlos hablando sin tapujos, les digo, desde todas las edades. Enseñarles esto, que la pornografía es una mentira disfrazada de verdad, que ahí no es, muchos buscan esto que para instruirse en estos temas de sexualidad y es lo menos, o sea, de ahí no van a encontrar absolutamente nada de información, sino desinformación. Debemos de decirles que esto es el secreto sucio del que nadie te habla, eso vergonzoso, que es un vicio que va deformando la mente, va deformando las personas, va robando la luz a ese cerebro, se va enfermando el corazón, mata tus sueños, aleja esa felicidad verdadera, porque les digo, empiezan chicos y después se casan y llevan eso al matrimonio y son problemas conyugales, o sea, esto es una cadenita que debe de irse realmente cortando de tajo desde un inicio.
desde un inicio, que si ya tienes conciencia y que si estás escuchando estos temas, que si sabes que alguien está consumiendo, compártele este material, compártele esta publicación, te agradecería muchísimo porque tenemos que hacer conciencia, tenemos que saber que hay mucho trabajo siempre en casa en estos temas, porque afuera el mundo nos está vendiendo todo lo contrario, un degenere, un love is love y bueno, muchas cosas que no va, porque un niño tiene que cuidarse, tenemos que cuidar su corazón y es lo más valioso que tenemos para el futuro. Acordémonos de un asesino serial, Ted Bundy, este famoso Ted Bundy, que fue un asesino en serie, que secuestró y violó a varias mujeres, decenas de mujeres, y él en una entrevista final donde le están precisamente cuestionando, y es ahí donde yo digo, Dios no hace basura, porque este hombre, a pesar de todo lo que hizo, al final dio algo súper valioso, que es esto que les estoy diciendo, el daño que hace la pornografía. Él decía en su última entrevista que él vivía pues en una familia cristiana, donde no se hablaban estos temas, obviamente, pero entonces en una ocasión fue y pues les digo, en el puestecito de la esquina, ¿no? Empieza a ver este material, un niño, no sé si él tenía que como 7 años, creo, por ahí, y empieza a consumir este material y entonces su mente se va distorsionando. Y él lo dice, esos asesinatos que cometí tan atroces, toda esta parte fue porque mi mente se fue dañando tanto por la pornografía. Y él decía que precisamente en las cárceles, en las celdas, todos estos hombres violentos, pues consumen pornografía. O sea, es como un patrón, ¿saben? Es como algo que está ahí y que estas personas más violentas es también personas que consumen pornografía. Entonces, fíjense el daño tan grande de este material y les digo, y no nos damos cuenta y estamos cegados o no queremos ver la realidad y no queremos hablar de estos temas y es muy necesario. Dice Beatriz Valdés, hola, qué bonito tema. ¿Cómo se debe de cuidar la intimidad sexual de la pareja para que se transmita de manera sana a nuestros hijos? A ver, Beatriz, fíjate bien. ¿Cómo se debe de cuidar la intimidad sexual de la pareja? Para que se transmita de manera sana a nuestros hijos. Algo que yo recomiendo mucho precisamente es ver esta afectividad de papá y mamá. Que los hijos vean esta afectividad, que los hijos vean que mamá abraza a papá, que se dan besos en la boca, que tienen este contacto, porque eso no es malo, eso no es vergonzoso, eso es el amor. Eso es el amor. Obviamente cuidar el acto sexual conyugal, eso sí, tener mucho cuidado, obviamente, ya en su lecho conyugal, y cuidar mucho ese espacio, pero no tiene nada de malo que papá y mamá se besen, al contrario, le estoy enseñando cómo amarnos, cómo que vean que papá y mamá se aman, porque entonces ahí estoy siendo testimonio de esa sexualidad, de lo bello que es que papá y mamá son complemento y embonamos a la perfección, como ese rompecabezas. Y entonces, una niña que ve cómo papá trata a mamá, esa niña se empieza a enamorar de papá, es el complejo de Electra y el complejo de Edipo. El niño se enamora de la madre y la niña del padre, y entonces ese papá le está enseñando a su hija el día de mañana cómo esa niña debe de ser tratada, así como trato a su mamá, así le estoy enseñando el mismo trato. Y de la misma manera, yo como trato al papá, si lo menosprecio, si lo trato realmente, si le doy su lugar como hombre de familia, como les digo, desde ahí empieza todos estos roles que cada uno cumple como mamá y como papá, todo eso van viendo los hijos. Dice Cristi Parra, no tiene que haber testigos en la alcoba conyugal, tener privacidad. Exacto, exacto. Eso es, les digo, la alcoba es de 3, el hombre, la mujer y Dios de por medio. Enseñarles a los hijos a respetar la alcoba cuando la puerta está cerrada y el matrimonio no cerrarla solamente cuando va a tener intimidad. Así es. Enseñarles mucho este respeto a nuestros hijos, tocar siempre la puerta antes de entrar y desde ahí empiezo también con este cuidado.
No andarnos paseando en ropa interior en nuestra casa, no dejar que los hijos también anden nomás en calzones y tienen hermanitas, eso es pudor. Luego somos, es que en mi casa somos muy open mind, luego nos queremos ir al otro lado porque nuestros papás no hablaron de sexualidad con nosotros y entonces yo me vuelvo del otro lado, me vuelvo muy open mind. No, no tiene que ser así. Esto es algo muy íntimo, muy privado y cuidar nuestro cuerpo es desde cómo me estoy vistiendo, desde cómo ando en casa y desde ahí empieza este pudor. Así es. Dice Esperanza Rodríguez, qué pena cómo dañan una fiesta de mis vinces, tantas personas que salieron a desfilar, extraerse bien y dañan todo un año más de cantonización de mis vinces. Ay, no entiendo, Esperanza, mucho tu comentario. Raúl Herrera, ánimo. Decirles que sigan sus sueños y que ocupen su tiempo, es algo que valga la pena, es mi opinión. Así es. Hermano Pío de la Cruz, saludos, saludos. Pues saludos a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Ya se nos terminó el tiempo, de verdad creo que es un tema muy extenso. Yo quisiera seguirle porque hay mucha tela de dónde cortar, pero lo principal es que hoy como papás nos llevemos la tarea de tocar estos temas con nuestros hijos, que hablemos de sexualidad, que no tengamos miedo, que tu papá o mamá, si traes también alguna historia personal con esta sexualidad o traes alguna herida, trabájala, sánala, porque entonces de esa manera podrás también transmitir una sexualidad más sana a tus hijos, porque entonces les digo, todo comienza también desde mi propia historia, desde mi propia manera de ser. ¿Por qué me cuesta tanto hablar de estos temas? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué soy tan sobreprotectora de cierta manera? Entonces, vamos tratando de también echar un vistazo a nuestra propia historia, cómo fue nuestra sexualidad, cómo hablaron nuestros papás de sexualidad, qué vi, qué escuché, qué me marcó, que siento que corrompió mi corazón en este sentido. Y entonces trabajándolo podremos entonces tener otra visión muy diferente para poder transmitir esa sexualidad sana a nuestros hijos. Pues muchísimas gracias, les agradezco, les voy a dejar el teléfono de Valora Sur, Valora Cursillos, por si ustedes necesitan un acompañamiento, busquen este acompañamiento integral, este acompañamiento que es desde una visión integral de la persona, no nada más en la parte psíquica, sino también en la parte espiritual, porque metiendo a Dios en la ecuación, tenemos mejor éxito en todos los ámbitos y no se habla en el ámbito sexual. Entonces, vamos trabajando nuestras heridas, vamos trabajando estos temas con nuestros hijos, vamos hablando de esto tan primordial para que entonces podamos dejar ese granito de arena en la sociedad de una mejor manera, que podamos hacer realmente algo sólido desde nuestra casa y que eso se vea transmitido en toda la sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en su programa de Valora Radio, Raíces de Amor. Dice Diana Chavira, muchas gracias por dar este tema. Como padres hay mucho que aprender. Así es, Dianita, un abrazo también, saludos. Saludos a todos los que se conectaron y si les gustó la programación, ayúdenme a compartir, ayúdenme a transmitirles a más papás la importancia de hablar de sexualidad con nuestros hijos. Muchísimas gracias, nos vemos próximo sábado, 10 de la mañana, aquí en su programa Raíces de Amor. Y feliz Día del Padre, que ya va a ser mañana, pásenla de lo mejor.